general, en un paciente tenemos como objetivo del sistema circulatorio la posibilidad y la capacidad de aportar oxígeno mediante un flujo sanguíneo que la arterial lleva hacia las células. Cuando esta entrega de oxígeno no puede realizarse, el cuerpo entra en un estado que antiguamente se llamaba deuda de oxígeno, que es aquel momento en el cual la cantidad de oxígeno que el sistema circulatorio provee es menor a lo que el sistema de demanda del organismo, que es básicamente las células para mantenerse vivas, están necesitando. El oxígeno ingresa por una sola vía, a nivel de los pulmones, mediante un proceso que se conoce como hematosis, que es el pasaje o la difusión a través de la membrana alveolo-capilar hacia los capilares del pulmón, y de esa forma es distribuido. El sistema circulatorio los mantiene entonces vivos porque tiene la capacidad de aportar energía a las células. El oxígeno, para lo que sirve es para generar a nivel mitocondrial, mediante una cadena de fosforilación oxidativa, generar moléculas de energía que se conocen como ATP o adenosín-trifosfato. Hay moléculas diferentes como las moléculas más sencillas, pero es el ATP la molécula de intercambio energético que vendría a ser como la moneda de intercambio común entre las distintas células. El ATP sirve para mantener no solo íntegra la misma mitocondria, que es donde se genera, sino también para permitir que la membrana de las células se mantenga íntegra. Mantener una célula íntegra, o sea, mantener sus membranas íntegras, viene a ser similar al gasto que tenemos que hacer nosotros en nuestro caso de departamento. Si queremos que no entren los ladrones, necesitamos una puerta, quizá una tranca, rejas, un sistema de alarmas, o cámaras o videovigilancia. Este sistema de mantenimiento gasta energía y es un mecanismo de reparación que está grabado en el ADN, que se transcribe al ARN y que posteriormente pues, sintetiza la cantidad y el tipo de proteínas que se necesita de acuerdo a cómo la célula va envejeciendo, porque las células de nuestro cuerpo, algunas de ellas se pueden regenerar, algunas de ellas se regeneran parcialmente, otras no se regeneran y nos duran toda la vida. Entonces, cuando nosotros no tenemos la cantidad de oxígeno suficiente, porque el paciente está en un estado de shock, y el shock actualmente ya no se define solo como la aparición de hipotensión, el paciente o la paciente lo que empieza a hacer es un cuadro de hipoperfusión que se manifiesta como una serie de alteraciones celulares por la incapacidad de mantener esta energía en niveles adecuados, y así todas las funciones que dependen de energía, la función misma de la mitocondria, permitir que el calcio se mantenga a raya en el extracelular, mantener las membranas que hay dentro de la célula como el retículo sarcoplásmico o la misma barrera de toda la célula, y los mecanismos de reparación celular indemnes requieren energía. Cuando la paciente no recibe flujo sanguíneo y una cantidad adecuada, su metabolismo deja de ser aerobio y se convierte en anaerobio. Y el mecanismo anaerobio mantiene a la célula viva, pero es un sistema ineficiente, que no solo deja residuos que nosotros podemos rastrear, como el lactato, hidrogeniones y la presencia de acidosis metabólica y sus consecuencias, sino que empieza a producir disfunciones. Porque cuando las células no se pueden mantener vivas, este trastorno funcional, que vendría a ser, por ejemplo, en una hemorragia, la aparición de hipoperfusión o la aparición de shock, ese trastorno funcional se convierte en estructural. La paciente empieza a perder la capacidad de regenerar sus células, y sus células, como se ve ahí, ya no solo alteran su función, y uno dice, sí, le repongo volumen, le repongo sangre, no importa si ha estado 2 o 3 horas chocada la paciente, y luego todo, una vez que regresa la presión a lo normal, todo debe regresar a lo normal. Eso no es así, porque apenas la paciente entró en hipoperfusión empezó a morir, porque sus células empezaron a alisarse. Entonces el shock ya no es una alteración funcional nada más, como hasta hace algunos años se entendía, sino ocasiona una alteración estructural. Perdemos masa, perdemos células en los episodios de shock. Esas células que se mueren, que se alisan, no permiten que las funciones de los órganos sean adecuadas, de tal forma que empieza a deteriorarse la paciente, y eso clínicamente lo vemos como disfunción multiorgánica o deterioro multiorgánico, que puede llevar de la disfunción, que es la fase reversible, a la falla, que es la fase irreversible. Y a la muerte de las células le sigue muchas veces la muerte del individuo. En el mundo real nosotros no vemos esos cambios celulares, pero lo podemos sospechar por todos los cambios que sí vamos a ver a nivel de la perfusión de órganos y que ocasionan todo el espectro de difusión multiorgánica que el shock ocasiona. Difusión gastrointestinal, hematológica, de la coagulación de la sangre, inmunoparálisis, inclusive difusión inmunológica. El paciente hace hemorragia por atonía, pero el riesgo de infección se incrementa. Y a su shock séptico en 2 o 3 días se va a agregar un shock séptico. ¿Pero por qué? ¿De dónde?
porque la barrera intestinal, por ejemplo, se ha alterado, de tal forma que las bacterias que tenemos viviendo ahí traslocan la barrera intestinal, empiezan a ir la microcirculación que hay alrededor del intestino y empiezan a generar esos subproductos a viajar. La falla renal, la falla respiratoria y la misma falla hemodinámica que vendría a ser la presencia de hipotensión, de vasodilatación, son parte del espectro clínico que nosotros tenemos en un paciente en shock. Entonces, cada vez que tengo una paciente que sangra, yo tengo que empezar a buscar esas otras cosas. Tengo que empezar a ver si empezó a hacer hilio, si los ruidos abdominales desaparecieron. Tengo que ver si es que la paciente va a hacer leucocitosis y está haciendo leucopenia, porque significa que está haciendo compromiso inmune secundario a la hipoperfusión. El shock no era séptico, pero el shock de cualquier tipo causa inmunoparálisis. El paciente empieza a hacer dificultad respiratoria. Como está en shock, le pasaron medio litro de solución salina y dice, no, ya se congestionó. Lo más probable es que ese paciente en shock, donde posiblemente la resucitación con fluidos todavía no llegue a reponer lo que perdió, la causa más probable del problema respiratorio es la injuria pulmonar, o también conocida como síndrome de distrés respiratorio agudo, antiguamente injuria pulmonar, donde ocurre un fenómeno inflamatorio a nivel pulmonar que no tiene nada que ver con exceso de líquido. Es un fenómeno inflamatorio por la hipoperfusión que está sufriendo el pulmón. El órgano más sensible posiblemente, o uno de los más sensibles en el shock, es el riñón. De tal forma que el riñón nos avisa rápido cuando los estados de shock están llegando al punto de hipoperfusión. ¿Cómo? Haciendo oliguria. La creatinina, la urea puede permanecer relativamente normales un tiempo, pero es el débito urinario que va cayendo una manifestación de hipoperfusión. ¿Por qué? Porque el riñón es un órgano de compensación. Cuando uno sangra, el riñón tiene que ahorrar líquido, porque el riñón sensa la osmolaridad de la sangre en la zona donde está llegando la arteriol, en el aparato justaglomerular, y el riñón también puede, mediante la estimulación o no de algunas sustancias, hacer que el cuerpo ahorre agua. El riñón, cuando recibe poco flujo sanguíneo o cuando la osmolaridad de la sangre le llega subido, es decir, cuando dice el paciente tiene más solutos, menos agua, el paciente está perdiendo volumen. ¿Qué va a hacer? Empieza a lanzar una señal, activa el sistema de renina, angiotensina, aldosterona, vasopresina, que termina justo en vasopresina, que es el vasoconstrictor y antidiurético más potente que se conoce en la naturaleza, y que es un análogo de la oxitocina. Entonces la vasopresina empieza a tener un efecto antidiurético con la finalidad de ahorrar agua. Y así todos los otros mecanismos que nosotros vamos a ver de manifestación clínica, están muchos de ellos involucrados con estas respuestas. El shock no es hipotensión. Muchas de las definiciones antiguas confundían el shock con la aparición de hipotensión, pero eso, como vamos a ver, es bastante claro que no es así. El shock es mucho más y empieza antes que la hipotensión sea manifiesta. El shock tiene una fase preclínica que, digamos, es la fase en donde ya hay hipoperfusión, pero todavía no hay hipotensión, y la fase clínica, que es donde hay más cosas, la hipotensión con hipoperfusión.